베레아 사람은 Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y murió distinción, y no pocos hombres. Amén. 시작. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. 아버지 하나님, 하늘에 계시니 온천한 만민주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 엎드려 그 거룩하신 이름을 늘 높이네. 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 곧 가리라. 주 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악 이기신 구주 예수 저 천군 천사들 주의하고서 우성도 함께 영원히 늘 섬기네. 삼위일체께 승리한 우리들 다 기쁜 음성 높여서 감사드려. 창조주 하나님 내 주도 되시니 주 앞에 나도 엎드려 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque en este día santo, en este día nos has llamado y nosotros hemos obedecido y hemos venido delante tuyo a entregar este culto delante tuyo. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros en esta hora podamos estar junto contigo y podamos servirte y así nosotros podamos tener a esperar que tú volverás de nuevo. Ayúdanos, Señor, a ser esos cristianos y estar lleno de tu esperanza. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. 아멘. Amén. 주님 찾아오셨네. 모시어 드리세. 가시관을 쓰셨네. 모시어 드리세. 우리 죄를 속하려 십자가를 지셨네. 받은 고난 그셔라. 모시어 드리세. 돌아성자 오셨네. 모시어 드리세. 인자 높이 들렸네. 모시어 드리세. 헛된 교만 버리세. 우리 보조 모시고 영원 복락 누리세. 모시어 드리세. 겸손한 자 찾도다. 모시어 드리세. 하늘에서 부르네. 모시어 드리세. 좋은 자리 드리고 주실 은혜 구하세. 하늘나라 세우세. 모시어 드리세. 주여 내가 믿으니 오소서 오소서. 주여 환영하오니 오소서 오소서. 생명길로 이끄사 슬픔이로 하시고 진리 알게 하소서. 오소서 오소서. 예배 성공. En esta hora oremos en arrepentimiento para poder triunfar en el culto. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has llamado en el día de hoy como tus servidores. Ayuda, Señor, que este culto pueda ser entregado delante tuyo. Padre Dios, con el pecado nosotros no podemos venir en este culto. Ayuda, Señor, a depender solamente de la sangre de Cristo y venir delante tuyo. Padre Dios, perdón, Señor, por estos momentos en el cual nosotros no pudimos vivir siendo cristianos. Ayuda, Señor, para que nosotros podamos vivir en ti. Padre Dios, con lo que es nuestro, nosotros no podemos venir a poder ver tu rostro. Ayúdanos, Señor, a poder depender de la sangre de Cristo y así nosotros podamos venir en tu trono y así podamos ver tu rostro. Ayúdanos, Señor, para poder vencer el mundo. Y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. 주님을
주님을 사랑합니다. 오 할렐루야 오 할렐루야 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야 주님께 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 거룩한 주일과 damos gracias porque nos has permitido este día y este culto. Ayuda, Señor, que en esta hora nosotros al rendir este culto vamos a hacerlo con el Espíritu Santo y así entregar un culto en espíritu. Ayuda, Señor, a puerta de un corazón verdadero delante tuyo. Padre Dios, 우리가 예배 순서를 따라 하나님 nosotros a partir de este momento hiciste que nosotros podamos arrepentirnos y recibe este arrepentimiento, y aunque nosotros tengamos esas debilidades, ayuda, Señor, que tú eres el que nos ayudas a nosotros. Ayuda, Señor, que nuestra vida de fe esté lleno de ese arrepentimiento, y ayuda, Señor, a poder entregar todo, Señor, delante tuyo, y así podamos tener esa respuesta delante tuyo. Padre Dios, 또 귀한 말씀 también te queremos pedir por el obispo quien tú has puesto para poder llevar esa palabra de vida. Ayuda, Señor, que él tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, y para que así nosotros al escuchar esa palabra, danos oídos y así nosotros podamos escuchar esa palabra que el Espíritu Santo hace para la iglesia. Y ayuda, Señor, que nosotros podamos ser separados a este mundo y así nosotros a través del Espíritu Santo nosotros podamos recordar esa palabra y así nosotros podamos obedecerla y así nosotros podamos vivir a partir de ella. Padre Dios, 주신 것은 lo que tú nos has dado a nosotros es algo tan grande y es esa gran gracia y no son cosas de este mundo. Y tú nos has dado lo que es del cielo. Y allá, Señor, que toda nuestra vida nosotros no menospreciemos esto, sino allá, Señor, que tengamos esa fe que sea grande y pueda crecer aún más. 사랑하는 감독님을 Padre Dios, y también ayuda, Señor, que nuestro obispo pueda estar lleno de ese poder y así pueda llevar ese secreto de nuestra iglesia y así nuestra iglesia pueda crecer aún más. Padre Dios, 그 마음을 y ayuda, Señor, que nosotros podamos ser un solo corazón en el obispo y ayuda, Señor, para que así todos nosotros podamos venir delante tuyo. Recuerda a todos nuestros miembros que están sirviendo en esta hora y ayuda, Señor, que todos juntos podamos ser fieles. Damos gracias 찬송받으실 y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará.
confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. También espero que todos juntos podamos ofrendar. 할렐루야 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 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만
하나님 아버지 Padre Dios glorioso, te damos gracias porque en el día de hoy hiciste que nosotros podamos ser uno con tu iglesia y ofrendar delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan tener tu bendición y así ayuda, Señor, que sus familias siempre puedan tener esa bendición del cielo. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que han amado tu iglesia y han entregado esa ofrenda que han determinado. Ayuda, Señor, que ellos puedan experimentar ese amor y esa paz que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias tengan tu bendición y ayuda siempre dar gracias delante tuyo. Te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo, incluso en línea. Ayuda, Señor, que ellos a través de ellos puedan confesar que lo que es tuyo y así cada uno de ellos puedan ser usados por ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos los miembros que han ofrendado delante del Señor en ustedes y sus familias. 그의 사랑 난 알았네 그 사랑 이제
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 11, versículo 1 hasta el 10. La palabra de Dios, Marcos 11, versículo 1 hasta el 10. Vamos a leer todos juntos. 시작. Cuando se acercaron a Jerusalén junto a Betfagé y Betania frente al monte de Olivo, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está al frente de vosotros, y luego que entraréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha tomado, desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado fuera de la puerta, en el cordero del camino, y lo desataron. Y a unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentaron sobre él. También muchos tenían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y que los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene, el nombre del Señor. Bendito el Rey de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Amén. En este momento oremos antes de escuchar la palabra del Señor por el obispo que va a llevar la palabra, porque esté lleno de la sabiduría, el conocimiento y el poder. Y cada uno de nosotros vamos a orar todos juntos. 예배자로 우리를 또 불러주시고 오늘 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 또 복된 시간을 허락하심을 감사합니다. 오늘 또 우리의 심령이 하나님 말씀 받기 합당한 복된 심령 될 수 있도록 하나님 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀을 증거하시는 감독님 하나님 함께하여 주시고, 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 또 능력을 주시고 온 교회에 또 담대히 하나님 말씀을 또 대언하며 선포할 수 있도록 하나님 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독님의 말씀을 하나님의 말씀으로 아멘하게 도와주시고, 그러므로 그 말씀을 또 듣고 또 깨닫고 순종하게 도와주시고, 그러므로 온 교회가 한 방향 한 목표를 향하여 달려갈 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 놀라우신 주의 생명과 능력이 나타나게 도와주시옵소서. 오늘도 감독님을 또 사용하여 주시고 성령과 능력과 권능으로 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has permitido este día y nosotros deseamos escuchar tu palabra. Ayuda a tu siervo que tú has puesto para llevar tu palabra, y ayuda, Señor, que tu siervo pueda llevar esa palabra 모든 듣는 귀들이 con gran fuerza. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan ser humildes y puedan recibir esta palabra con tu inspiración. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El Señor lo necesita. Vamos a leer todos juntos la palabra del Señor, la síntesis. Dios es el dueño de todas las cosas. Como Él es el dueño, nadie puede oponerse así si Él no necesita. La debilidad más grande del hombre es malinterpretar que es dueño de todas las cosas en la tierra. Solo existe un dueño y es el Creador Todopoderoso, y es Dios. Dios es real y Padre. Jesús vino para realizar la voluntad del Padre y vino con el mandamiento para hacer lo que Dios le ha mandado. Como la palabra de Dios es su mandamiento, el mandamiento de Dios vino en carne. Por lo tanto, los lugares donde Jesús moró manifiesta el mandamiento de Dios. Cuando el Señor necesita algo, nosotros no debemos negarle. Nuestra fe es entender esta verdad. Aunque no tenga poder como este pollino, cuando el Señor necesite de usted, no debe negarle. Debemos arrodillarnos humildes en su nombre y someternos al Espíritu Santo. Hagamos que Dios lo use, aunque sea su vida, sus hijos o la riqueza. Cuando el Señor lo necesite, haga que Él lo pueda usar. Si confiesa con sus labios, Señor, y se opone diciendo que todo le pertenece, es la incredulidad. En cambio, usted debe pedir: Señor, úseme. Defina si Dios es el dueño o es usted mismo. El rico no puede entrar en el reino de Dios porque actúa como su dueño. El Señor, llámame, Señor, úsame. Yo no tengo nada en este mundo, todo te pertenece. Amén.
이 세상에 내 것은 없고 당신의 것뿐입니다 하라. 아멘. 모든 En 구원받은 todos los miembros que han recibido la salvación son quienes tienen que entregar toda su vida para poder hacer la obra de Dios. 당시 주님의 일을 Ellos, quienes han recibido la salvación, ellos ya han sido preparados para poder hacer esa obra de Dios, para poder hacer esa obra que glorifica a Dios. En otras palabras, aquel que ha recibido la salvación, a partir de ese momento, 하나님의 사용받는 es esa persona que es usada para poder ser usada para hacer la obra de Dios. Ya obtiene esa identidad. Esa persona que cree, esa persona que ya cree, luego de que cree en Jesús, ha sido ya completamente 자기 본질 cambiado, pero ahora su deber, ¿cuál es su deber? Que su deber es hacer esa obra de Dios. 또 어느 Por eso, en cualquier lugar, en donde esté, en cualquier momento, esa persona que es, ahora esa persona es quien es usada por Dios. 분명한 그 원리가 있고 Pero en esto podemos encontrar un principio y una regla que Dios ha puesto en medio de esto, algo que es muy natural. Pero las personas al entender esto, al escuchar esto, piensan que es diferente para cada persona. Hay algunas personas que piensan de esta manera. ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Qué es lo que le quiero tratar de decir a cada uno de ustedes? Es que hay unas personas que aunque dicen que creen en Dios, 사실은 많이 거역합니다. en cambio de obedecerle, le están desobedeciendo. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual Dios quiere usarlos, ellos niegan a esa voz, ellos se abandonan esa voz. 자기가 Por eso en sus corazones ellos tienen ese deseo aparte para que Dios los pues llame a ellos. Hay unas personas que dicen con sus palabras, yo estoy orando mucho para que Dios me use como Él quiera. 강직하게 있기 때문에 Pero entonces, como están llenos de ese corazón, 어떤 설득도 pues podemos ver que con este corazón que ellos tienen, la verdad no van a poder ser usados por Dios. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscan es que ellos tienen esa cosa definitiva para poder ser usados. Ellos ya tienen determinado lo que ellos quieren pues ser usados, no según la voluntad de Dios. En cambio de buscar y escuchar lo que Dios les está diciendo a ellos solamente están buscando ese mensaje que ellos quieren escuchar. Solamente ese mensaje que ellos quieren escuchar. Pero entonces 음성을 듣는 많은 이런 nosotros podemos encontrar que el escuchar la palabra de Dios es algo que cada uno individualmente experimenta de diferentes maneras. Y en este momento no les puedo decir pues de todo, pues porque es una relación pues que uno tiene con Dios y uno mismo, que es una relación individual. Pero uno lateralmente no solamente puede decir, yo tengo que recibir un tipo de de milagro, un tipo de señal para que yo pueda pues escuchar la voz de Dios, o quiero escuchar la voz de Dios, literalmente escuchar la voz de Dios para que así pueda aceptar que esa es la palabra de Dios. Y así, a través de esto, cometen errores dentro de su vida de fe. Ellos desean que dentro de sus corazones Dios les hable y niegan la voz de otras personas que Dios ha usado a través de esa persona. Pero tenemos que saber que Dios no solamente usa la voz que uno tiene que escuchar, 일을 하도록
시키지 않습니다. Y la verdad tenemos que saber que Dios no obliga a las personas para hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque estas personas, luego de que están esperando escuchar la voz de Dios, eventualmente no podrán hacer esa obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no viene a dar ese mensaje a esa persona en el oído o muestra a personas especiales un tipo de señal, sino que Dios obra a través de su siervo, obra a través de la iglesia. Es algo que el Señor está haciendo cada semana en este momento. 그리스도 교회가 Y eso es algo que el Señor está haciendo incluso en esta hora. Pero entonces tenemos que saber que Dios dentro de la iglesia está orando y está dando su mensaje. Pero nosotros tenemos que saber que la iglesia en sí, cada uno de nosotros somos miembros de Dios y estamos juntos realizando el cuerpo de Dios. Tenemos que saber esto. 하나님은 Pero hay unas personas que solamente quieren escuchar la voz de Dios solamente a través de sus pensamientos y de algo específico. Y podrá pensar que el escuchar la palabra que viene a través del siervo o a través de la iglesia es una palabra que no es con gran autoridad, sino que es algo más bajo 나는 que la que él está tratando de esperar, y comienza a menospreciar esa palabra. Que si comienza a decir que él quiere escuchar una palabra aparte, él individualmente, a través de la voz de Dios, y solamente está pensando en esperar, en escuchar esa voz de Dios. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que estas personas, la verdad, desea que en toda su vida lo que está decidiendo dentro de él es su propio corazón. Es su propio deseo. 통하여 부르시는 음성은 전혀 Y esa persona no va a poder escuchar y no escuchará en toda su vida esa voz que viene de Dios a través de la iglesia, a través del siervo de Dios. 이런 사람 같지 않고 좀 Pero 다른 사람들이 있습니다. en cambio de eso, hay otro tipo de personas. ¿Quiénes son este tipo de personas? Este tipo de personas, el otro tipo de personas, 그리스도인 ¿quiénes son? Son cristianos. 그리스도인이란 Cuando nosotros hablamos de los cristianos, ¿quiénes son los cristianos? Son personas que son relacionadas con la obra de Dios. 단어의 뜻을 Si nosotros vemos ese significado de esa palabra en sí, y si vemos en todo la historia y vemos el significado en sí, si vemos en todo esto, ¿qué es esto lo que significa? Que esa es la persona que tiene relación con la obra de Dios, es la persona que ha recibido la obra de Dios. Estas personas no son personas que viven por sí mismos, sino estos cristianos. ¿Quiénes son? Son las personas que realizan esa obra que Jesús ha hecho en ese momento en que Jesús ha dado su cuerpo y ha muerto y ha derramado su sangre por esas personas. Él no obra por sí mismo, sino obra por esas personas, por esos espíritus que el Señor ha derramado su sangre y ha hecho su obra. 하고 이 작품을 Por eso el Señor lo que hace es cuida a esas personas y ayuda a esas personas. ¿Y para qué? Para así poder cuidar ese honor de Cristo. Son esas personas que tienen este llamado. Estos son los cristianos. Los cristianos, ¿quiénes son? Ellos viven por el honor de Cristo, no viven por sí mismos. 그리스도로서 오셨잖아요. Él vino como Cristo, y Él realiza su obra. Y los cristianos, ¿qué los que son? Los que guardan esta obra que Cristo ha hecho este momento en esta tierra. Por eso los cristianos, ¿quiénes son? Los que desean que esta obra y alaban que esta obra sea realizada. Y son personas que dan todo su ser para poder proteger esto.
그리스도인이 되는 것은 El hecho de convertirse en cristiano, 그리스도인이 되는 것은 el hecho de convertirse en cristiano, tiene que haber una gran determinación e incluso tiene que cambiar por completo esa dirección de la vida 다른 a 길을 Cristo. Está caminando otra vida que es completamente diferente a la de este mundo. Su vida en sí cambia de dirección por completo, 자기가 선택을 por completo. Y es algo que uno tiene que decidir. 자가 Es algo que cada uno de nosotros tiene que decidir a partir de su voluntad. 다른 사람들은 하지 못해요. Es algo que nadie puede hacer por nosotros y no es algo que nadie puede decidir por nosotros. 하는 것입니다. Es algo que solamente Cristo puede hacer en nosotros. 그리스도로 오셔서 많은 Jesús vino en nosotros como Cristo y Él da su salvación a todas las personas y Él entrega todo su esfuerzo e incluso hace que las personas puedan ser creyentes, puedan nacer de nuevo, pueden ser 영원한 personas del reino de los cielos e incluso los quiere guiar para que ellos puedan tener la vida eterna. Por eso nosotros podemos encontrar muchos creyentes y recién nacidos que han vuelto a nacer, pero el Señor no ha formado a cristianos. 그 누구도 그리스도인으로 El Señor no ha formado a nadie como cristiano, 오직 sino solamente a aquellos que han 자기를 그리스도인으로 determinado a sí mismo como cristianos. Son personas que vienen delante del Señor. Que cada uno se ha determinado como cristiano, viene delante del Señor. Muchas personas han recibido la salvación. Hay muchas personas que han recibido la gracia. Hay muchas personas que han nacido de nuevo. 하나님으로 인해서 하나님의 것으로 Hay muchas personas que han recibido que lo es de Dios y están viviendo, protegiendo sus vidas. Hay muchas personas que han dependido de Dios, pero no hay muchos que son cristianos. 다른 이들의 Son diferentes. 우리가 그리스도인 Obviamente, cuando nosotros decimos que somos cristianos, nosotros pues usamos esta palabra que ya ha sido usada pues de diferentes maneras. 성도 Creyente, pues santo, pues aquel que ha recibido la gracia, que ha nacido de nuevo, persona que está sentado en la iglesia, todos son cristianos. Pero si nosotros vemos a las personas que verdaderamente son cristianos, cuando el Señor llama a esas personas como cristianos, es completamente diferente. ¿Por qué? Porque es una identidad que cada uno de nosotros tenemos que decidir y venir delante del Señor. Es algo que el Señor no está 자기는 pidiendo en nosotros, pero aunque el Señor no está pidiendo esta identidad dentro de nosotros, son personas que desean entregar a sí mismos de esta manera, ser cristianos verdaderamente. 자기를 유익하게 하는 것으로 Son personas que no tienen la vida de fe por su propio beneficio. No son personas que toman esa fe por su propio beneficio, sino que no son personas que usan la iglesia por su propio beneficio, sino son personas que, siendo cristianos en sí, 그리스도인은 cada uno de ellos 왜냐하면 그 뜻 자체가 no vienen a engañar al Señor, no vienen a traicionar al Señor. 사람들은 ¿Por qué? Porque la definición de esa palabra en sí es de esa manera. Queridos hermanos, hay muchas personas que vienen a la iglesia y dicen que aman al Señor, que vienen delante del Señor, que necesitan del Señor, pero usan esto como si fuera un tipo de excusa. 없습니다. Pero tenemos que saber que delante del Señor no debemos tener ninguna excusa, sino que cada uno de ellos que aman al Señor, ellos no engañan a las otras personas. 예수 그리스도를 위해서 Estas personas, estos cristianos, son personas que ya han determinado en morir, para morir por Cristo. 위해서
자기 신앙을 No, 지키기 위해서 es por el cuidar su propia fe. Es algo que nosotros estamos malinterpretando cuando nosotros decimos que vamos a morir. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, al definir que son cristianos, no es el morir por mi propia fe, por mi propia convicción, por mi propio pues honor o por mi propio 다른 데 있고요. nuestras propias cosas, sino que su deber es completamente diferente. Es algo que nosotros no podemos explicar fácilmente. Por ejemplo, son estas personas no pues invierten por sí mismos, sino que sirven a las otras personas. Son personas que se sacrifican por otras personas. 결단하고 Son personas que ya han determinado esto y realizan esto para poder sacrificarse por otras personas. 이러한 그 마음에 당장 Si nosotros vemos el corazón de esas personas, ¿qué es lo que ellos tienen dentro de su corazón? Es que esas personas no desean que aquellos que ya han recibido la salvación, la verdad, pues ellos no tengan ninguna dificultad al vivir en este mundo. Son personas que quieren realizar esa obra de Dios. Son personas que con todo su ser desean que esta obra del Señor no sea obstaculizada, sino que sea hecha, que cada uno de ellos no calculan lo que ellos pueden obtener de aquí o no. No son personas que se hacen justos delante de Dios diciendo, ay, yo he hecho esto y lo otro. No es hecho de que cada uno desean ser aceptados delante del Señor y ser glorificados delante del Señor y ser más allá de las otras personas, sino que ellos no tienen ese tiempo o ese corazón para poder tener su corazón y su interés en esas diferentes cosas. ¿Por qué? Porque ellos, para ser cristianos, están tan ocupados por hacer otras cosas. Ellos tienen muchas más cosas que tienen que realizar y hacer. 남들은 하나님의 영광을 Hay muchas otras personas que vienen delante del Señor y dicen y comienzan a jactarse delante de Dios, pero los cristianos no tienen tiempo de jactarse delante del Señor. 힘겨운 것들이 많이 너무 많아요. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en las cuales ellos tienen que luchar. 주님이 자기 사람들을 사랑하시고 Dios ama a los que son de Él y Él guarda a los que son de Él. Y el Señor ha dado su vida por estas personas y por ese precio de la vida de Jesús, Él realiza sus obras. 그 가치가 Y ese precio y ese valor que tiene esto es tan grande. Y los cristianos nos desean que este precio caiga al piso, que este valor sea desvalorizado. Y no menosprecian la obra que es de Dios, sino que desean que esa obra sea hecha. 별로 상관하지 않습니다. Pero no hay muchas personas que tienen su interés en esto, sino que lo único que piensan es mi propio honor, lo que yo he hecho. 사람들이 보기에는 정말 쓸데없는 싸움. Pero entonces, estas personas podrán pensar al ver estos cristianos, lo que ellos están haciendo no tiene ningún valor y no tiene ningún, 용사입니다. no tienen ningún valor y lo que están haciendo, están perdiendo el tiempo. Pero tenemos que saber de que Jesús, al ver a estas personas, los verá como sus soldados. De la misma forma como ellos han amado al Señor, el Señor los amará a ellos por completo. Y son personas que no desean que la obra de Dios no sea hecha, sino que desean de que ellos, incluso dando su vida para que su obra sea hecha, para que la obra de Dios pueda ser hecha. Pero ellos no calculan lo que ellos pueden obtener de eso. ¿Por qué? Porque aquellos que calculan, la verdad, no van a poder obtener nada de ello. Por eso ellos se convierten en soldados. Son soldados del Señor. 그리스도는 우리 El Señor, 자신의 nuestro Señor, quien es el Cristo, Él desea que su obra sea hecha. Él hace y desea de que todos las personas que ha salvado sean victoriosos, y la verdad desea de que ese sacrificio que Él ha dado sean ese fruto para muchas más personas, para que sean fruto de la vida eterna. Dios desea la obra de Él, pero ¿quiénes son los que
cristianos. Los cristianos no vienen haciendo su propia obra y realizando su obra, sino son personas que aman ese fruto del Señor para que la obra de Dios sea hecha. 잘 되기를 원하는 소원이 있으시기 때문에 Como el Señor tiene ese deseo para que su obra pueda hacerse hecha, esos cristianos tienen ese mismo deseo del Señor para hacer esa misma obra. 하시는 일이 자기의 영광이 되는 걸 생각하지 Y no 않아요. piensa en que la obra del Señor pueda ser gloria para Él. Y Él no piensa en eso, sino que ni siquiera piensa en que sus acciones Él pueda honrarlo a sí mismo, sino lo único que piensa es que la obra que el Señor ha hecho 또 그가 이루신 일이 y esa obra que ha realizado 기쁨이 되는 puede hacer complacencia, puede hacer esa complacencia, que ese fruto puede hacer ese fruto que el Señor desea, de que ese resultado puede ser ese resultado en el cual Él desea. Y aquel que pues desea lo mismo es cristiano. No es el hecho de que cada uno pues, sea pues enaltecido o en cada uno sea glorificado, sino es que cada uno de nosotros vamos a tener un beneficio de esto, sino aquel que quiere hacer la obra de Dios, aquel que aunque no tenga ningún beneficio o incluso tenga que sacrificarse, lo hará. 기쁨을 맛보기를 원해요. Dios desea, estas personas, estos cristianos, son las que saben que el Señor desea que nosotros tengamos que obtengamos y podamos saborear esta gloria y esa bendición del Señor. 주님이 원하시는 일이라면은 Estos cristianos, entonces, si el Señor lo desea, si el Señor verdaderamente lo desea, cada uno de ellos quitan y no piensan y comienzan y no calculan lo que van a poder ganar y lo que no van a ganar. ¿Será que esas personas son personas que aman al Señor? Claro que sí, son personas que aman al Señor. Pero ¿por qué es esto? Es porque ellos primero han recibido el amor de Jesús. Es porque Dios los ha amado a ellos. 물론 사랑합니다. Y no es el hecho de solamente 때문에 이렇게 된 거죠. 주님이 de eso, sino que cada uno de ellos obviamente han recibido esa gracia del Señor y ellos han recibido ese gran amor que viene del Señor. 그 사랑에 대한 응답으로서 Pero ellos 보답으로 그걸 갚아 ellos al pues responder a este amor de Dios y para poder recompensar este amor no es el hecho de sacrificarse a sí mismo, sino que va más allá de esto, sino que aquellos que han venido a la iglesia han creído en Cristo y ahora han sido hechos cristianos, no es el hecho de que ellos hacen sus obras para poder pues, recompensar o poder apagar ese amor, no es esto, sino que va más allá de esto. ¿Qué es? Es amar como ese amor unilateral. No importa si el Señor no me ame, no importa si el Señor me vaya a abandonar, no importa si el Señor me vaya a tomar o el Señor no tenga ningún interés en mí. Uno, ¿cómo tiene que hacer? Uno tiene que escoger. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Lo único que uno ahora hace es amar al Señor sin ninguna condición. Es amarlo a Él unilateralmente. No es el hecho de que yo recibo esto y yo le doy a Dios. No es el hecho de que yo tengo esto y le doy a Dios. Y tampoco no es en venir a un tipo de nivel y así es como uno entrega a Dios y luego uno acepta, está siendo aceptado por llegar a ese nivel. Sino el hecho de que uno cuando dice que yo soy cristiano, no es el hecho de que uno haya recibido una gran gracia y uno ha recibido un tipo de gran amor, y tampoco no es el hecho de que uno vaya a pelear con el uno y al otro para poder recibir más amor de Dios o uno tenga una gran sabiduría, un conocimiento o uno vaya a tener sea victorioso y uno haya sido alzado por el Señor por un tipo de gloria. Estos no son los cristianos. Estos no son los cristianos, sino que es lo que uno quiere tener y uno quiere obtener. Y la verdad es que esto es completamente opuesto a lo que es un cristiano. Aquel que es cristiano, ¿qué es? Aquel que es fiel. Es aquel que es fiel.
En simples palabras, es ser fiel. No es el hecho, ay, yo porque tengo una gran sabiduría o porque yo estoy lleno de algo, soy fiel. No está hablando de esto. Aquel que no es fiel, no es cristiano, no es creyente, no es quien viene delante del Señor. 이런 사람은 보상을 염두에 두고 있을 거예요. ¿Por qué? Porque estas personas, ¿qué es lo que están buscando? Esas personas que no son fieles están buscando una recompensa, están buscando algo que obtener. 보상은 뭔가 내가 한 ¿Por qué? Porque la que es la recompensa no es la gracia, sino que es uno tiene que obrar a hacer algo para poder tener una recompensa, ¿no es así? Pero cuando hablamos con nosotros somos fieles delante del Señor, nosotros ahí en ese momento podemos pensar, aunque nosotros vayamos a ser seamos destruidos, no vamos a poder, y aunque no vayamos a poder tener ninguna recompensa, aún así somos fieles delante del Señor, aún así seguimos delante del Señor. El hecho de que comienza a pensar, ay, yo puedo obtener esto, y si hago esto y lo otro, voy a poder tener esto. Esas personas, la verdad, no son fieles, son completamente opuestos a los que son de Dios, son completamente opuestos a lo que el Señor está deseando. 그리스도인입니다. Pero los que verdaderamente son fieles son los verdaderos cristianos. 그리스도의 교회는 그리스도인들의 La iglesia de Cristo es protegida a través de los cristianos. La iglesia de Cristo es protegida y es guardada a través de estos cristianos. 자기가 원하는 것을 추구하고 Pero si la iglesia cristiana, si la iglesia de Cristo comienza a pelearse al uno y al otro para poder obtener lo uno y lo otro, pero ¿será que podrá tener un futuro? 원하는 게 되지 않으면 Como si en ese momento, si comienza a pelearse con el uno y el otro, y si no obtiene lo que desea, entonces ¿qué es lo que ocurrirá? Comenzará a abandonar a la iglesia, comenzará a criticar al siervo de Dios. Pero la verdad, estos fenómenos no son la iglesia de Cristo. ¿Qué son la iglesia de Cristo? Son aquellos que 그리스도인들은 se sacrifican para poder realizar la obra de Dios. No son aquellos que pisotean al otro para poder hacer su propia obra. E incluso no son personas que vienen a venir por el mundo. No son las cosas que vienen por el mundo, sino son personas que, la verdad, se preocupan por la iglesia. Son personas que se preocupan por si la iglesia va a ser pisoteada por el mundo o si la obra de Dios vaya a caer. ¿Qué es lo que ellos verdaderamente necesitan? ¿Qué es lo que ellos verdaderamente desean? Incluso aunque el mundo cada vez se está corrompiendo, de todas maneras desea de que la iglesia sea preservada y guardada, de que los hermanos que han sido salvados por Cristo, la verdad, puedan ser cuidados y guardados por Cristo. ¿Por qué? Porque ven que ellos son los que son de Cristo, que su deber en sí pueda ser útil por el Señor. Son personas que se satisfacen solamente por hacer la obra de Dios. Pero entonces podemos ver que estas personas no van a tener ningún tipo de recompensa o nada de ello. Pero ellos son quienes protegen a la iglesia. Son aquellos que no tienen ningún tipo de deseo o avaricia en él. ¿Por qué? Porque no tiene ese tiempo de esto. Aunque las otras personas podrán tener tiempo para poder escuchar la voz de Dios, o incluso podrán invertir su tiempo para poder glorificarse, pero la verdad, estos cristianos, la verdad, no tienen ese tiempo para ello. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna avaricia en él. ¿Por qué? Porque es una obra que aquellos que odian romperse, a los que odian destruirse a sí mismos, aquellos que verdaderamente quieren vaciarse, no pueden hacerse cristianos.
No pueden ser estos cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos son aquellos que aunque mueran y no sean reconocidos, harán la obra de Dios. 있을 때 내가 대신 죽어주고 Porque en ese momento, aunque el hermano no vaya a saber, yo me estoy sacrificando por esa persona. Uno está realizando la obra que las otras personas no quieren hacer, porque para que así la iglesia pueda ser guardada, para que así la iglesia pueda ser protegida y pueda ser preservada. Están en ese lugar donde las personas quieren, pues no quieren hacer esa obra que no quieren hacer, incluso no duermen para poder hacer esa obra que las otras personas no quieren hacer. Porque en cambio de las otras personas, ellos mismos se están sacrificando. Aunque nadie los vaya a reconocer, cada uno de ellos están protegiendo la iglesia. La iglesia de Cristo no es un lugar donde están llenos, donde las personas tengan un gran poder o mucho poder. 이런 자들을 높이고 No es el lugar donde el cual pues cada uno de uno se vaya a jactarse por esas cosas o pues venir o para poder hacer la obra que uno quiere, sino es el lugar donde está lleno de los creyentes. Y uno cuando dice que está lleno de los cristianos, la verdad es completamente diferente a esto. 거긴 끼지 못해요. Los cristianos no pueden pues participar en ese grupo de personas que quieren actearse. ¿Por qué? Porque esa persona está ocupada en amar al Señor unilateralmente. 그들은 그리스도의 Ellos 교회를 정말 빛내고 son aquellos que hacen brillar y hacen guardar la iglesia de Cristo. Cada uno de ellos al sacrificarse, ellos mismos al sacrificarse, ellos viven con ese gozo que viene del Señor, que ya ha estado en nosotros de antemano. E incluso si vemos en ese tiempo, son personas que desean ser esa ayuda para el Señor, que esa obra que ellos han hecho, desean que ese sacrificio que ellos han hecho puedan ser ayuda de Dios, puedan ayudar a Dios. 주님이 세상을 떠나실 때보다 Para que esa obra que el Señor ha hecho y en ese momento en el cual Jesús ha ascendido al cielo, el Señor desea de que su iglesia pueda crecer 그때보다 내가 처음 왔을 때보다 y ser y pueda crecer aún más, y quiere ser esa iglesia que vaya a ser mucho mejor que la generación anterior. Pero la verdad, el Señor, aunque desea esto, las personas que conocen ese corazón son los cristianos. Podemos ver que el mundo menosprecia a la iglesia, y si nosotros vemos según a los principios y los pensamientos y lo racional en el mundo, al ver a la iglesia es completamente diferente a lo que ellos han vivido. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de las cosas del dinero, y todo es lleno del dinero y eso. Pero si nosotros vemos a ellos, al ver a la iglesia, podrán menospreciar a la iglesia, e incluso podrán ver que la iglesia podrán ver que la iglesia es mucho menor que ellos. Pero incluso las personas dentro de la iglesia, habrán algunas personas que podrán pensar de esa manera. Y podemos encontrar muchos pastores que son fieles a su obra, sino que son iguales a las personas del mundo. 신자 같지 않은 사람들도 Y también hay muchos creyentes que no parecen ser creyentes. 교회를 그렇게 대하는 거는 Pero el hecho de que ellos traten de esa misma manera a la iglesia es porque es de la forma como ellos están mirando la iglesia. 교회라는 것은 주님의 피로 ¿Por qué? 얼룩진 Porque la iglesia es el lugar donde está la sangre de Cristo. Es el lugar donde la obra del Señor tiene que ser hecha. 이 Es el lugar donde está la obra del Señor. 하는 표적이 되어서
¿Por qué? Porque en ese lugar donde está la sangre de Cristo, ahí nosotros vamos a encontrar esa sangre de Cristo y dentro de nosotros podemos encontrar esa advertencia de que el Señor volverá de nuevo. No es el hecho que nosotros vayamos a dudar diciendo, ay, ¿será que el Señor vendrá? ¿Será que no vendrá? No es el hecho de dudar, sino que el Señor ya ha venido en este mundo. Y cuando el Señor vino por primera vez en este mundo, nosotros en ese momento cuando tenemos encuentro con el Señor, sabemos de que el Señor ha venido y volverá por nosotros. Y Él vendrá para poder ver ese resultado de la obra del Señor. En cuando el mundo nos menosprecia y cuando el mundo nos está poniendo a un lado, y aunque nosotros, la verdad, nos estamos sacrificando y estamos sufriendo para proteger a la iglesia, entonces cuando el Señor vuelva de nuevo, será como esas personas serán alabadas. Pero por eso en este momento, en esta hora, nosotros tenemos que proteger a la iglesia conociendo esto. Pero hay muchas personas que vienen y menosprecian a la iglesia. Incluso menosprecian a la iglesia tratando de hacer lo que quieren de ellos mismos. Pero tenemos que saber que esto no debe haber dentro de la iglesia, que esto no existe dentro de la iglesia. Aunque con sus labios dicen que aman al Señor. Pero queridos hermanos, mírense en ustedes mismos y verifíquense si ustedes están diciendo esto solamente para poder llenar su propio deseo, su propio corazón. No hay muchos dentro de la iglesia, pero espero que nosotros seamos verdaderos cristianos. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Espero que cada uno de ustedes no esperen la complacencia o la alabanza de las otras personas y tampoco no vengan a traer lo que está dentro de sus corazones, sino que cada uno de ustedes sean fieles delante del Señor. Y les digo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Si miramos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, es algo que nosotros podemos encontrar en la última parte de la vida de Jesús, y es uno de los momentos en el cual pues es muy diferente, y es el momento en el cual el Señor solamente le queda una semana de vida y Él viene a Jerusalén, entra a Jerusalén en el momento que está pues la Pascua, y entra en esta fiesta, y puede ser el día de reposo o puede ser o el domingo o el lunes en el cual él vaya a pues entrar a Jerusalén. Por eso en ese momento cuando entra a Jerusalén, en verdad habla sobre una gran entrada. Es el momento en el cual es como una gran coronación. Es el día de la coronación. Es el momento en que él tiene esa coronación. Pero aunque no sea pues la oficial, es el momento pues en el cual pues es una gran fiesta en ese momento, y en el cual entra en el lugar donde pues entra como rey. Pero entonces si vemos la manera como él entra, es completamente diferente a lo que pues uno pues normalmente piensa. ¿Por qué? Porque uno normalmente cuando el rey entra pues para entrar en una ciudad, pues está lleno de de grandes caballos o de grandes soldados o de una gran celebración. Pero entonces si vemos como Jesús entró, es completamente diferente en esto, pero es una gran entrada en el cual entra. Es una entrada en el cual Él entró de una manera más baja, pero en ese momento Él pues entró también pues siendo alabado como rey.
Pero entonces podemos ver que en ese momento, antes de ese momento, el Señor siempre les fue dijo a las otras personas que se callaran y no dijeran que Él era el Cristo. Pero en ese momento, Él no dijo nada en ese momento, pero Él entró como el Mesías. Él entró como ese Mesías que estaban esperando. Por eso, las personas en ese momento estaban esperando que Jesús realizara esa revolución política y que Él iba a ser a ese rey, iba a restaurar a Israel y Él iba a pelear como ese rey que iba a tomar el trono nuevamente, realizando una gran revolución. Pero la verdad ellos no sabían de lo que Jesús verdaderamente iba a hacer. Él iba a derramar su sangre, iba a derramar esa sangre para poder ser rey de estas personas que Él salva. Pero entonces, esa es la obra que Jesús ha hecho. Pero entonces, si vemos en Marcos 11:1, el pasaje que hoy leímos, Él estaba en Betania y Él iba ya a entrar a Jerusalén y solamente le quedaba un día o solamente varias horas, pero Él para poder preparar esta entrada, ¿qué fue lo que Él hizo? Él envió a sus 2 discípulos y que le dijo, si vemos versículo 2, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entráis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, atado y traerlo. Pero entonces el Señor Él no había entrado en ese lugar, pero Él supo exactamente lo que estaba en ese lugar. ¿Qué es lo que Él necesitaba? Quería ese pollino. Ese asnillo es lo que Él tenía, lo que Él quería tomar. Pero ¿por qué será que Él no trae un gran caballo o algo más grande? Pero el Señor supo lo que había al frente de Él y dijo que lo trajera. Pero ¿cuál es la razón de esto? Es porque la Biblia ya hablaba acerca de esto, que dice en Números 19:2. Dijo que el Hijo de Israel que le traía en una vaca alzada perfecta, en el cual no haya ninguna falta, en el cual no tenía ningún yugo, que no tenía ningún yugo sobre él. Por eso, incluso, ¿qué fue lo que Él dijo en eso? También el versículo 3, Marcos 11:3, que es lo que dice, y si alguien nos dice, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Pero entonces los discípulos fueron a ese lugar y ¿qué fue lo que los discípulos dijeron? El Señor lo necesita. Jesús lo necesita según como Jesús le había mandado a los discípulos y lo tomó. Pero entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que el Señor no toma lo que es del hombre a la fuerza. No hay ninguno y no hay nada que el Señor vaya a tomar si es a la fuerza. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Le dijo a esas personas, al dueño del asnillo, ¿será que el Señor necesita este asnillo? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Pero digamos si ese dueño del asnillo no hubiera prestado a su asno, entonces, la verdad, si él no le hubiera prestado, entonces Jesús no lo hubiera tomado a la fuerza, sino que la obra de Jesús hubiera sido obstaculizada y esa gran entrada del Señor hubiera sido obstaculizada y hubiera tenido que hacer otra cosa, hubiera tenido que realizar otra obra. Por eso, en ese momento incluso el Señor tomó ese peligro y así dijo a los discípulos que tomara esto y le preguntara al dueño. Pero entonces, el hecho de que Jesús hubiera tomado ese asnillo, es algo que ya había hecho. Si vemos en Zacarías 9:9, que dice, he aquí el rey vendrá en ti justo y salvo, y humilde, y sobre un
un pollino hijo de asna. Pero entonces uno podrá pensar, ay, ¿por qué será que el Señor entró en ese lugar? Él siendo tan grande, ¿por qué será que Él entró en ese lugar de esa manera? Pero entonces podremos saber que la humildad en el cual el Señor entra en ese lugar. Esa entrada del Señor hubiera podido traer muchos malentendidos. ¿Por qué? Porque Él al entrar de esa manera, Él hubiera pues sido maldecido e incluso hubiera sido menospreciado por entrar de esa manera. ¿Por qué? Porque en ese lugar incluso la iglesia de misma manera puede ser maldecida e incluso burlada por el mundo. Pero ¿qué es lo que significa esto? Que incluso como el Señor toma ese peligro para venir de esa manera, la iglesia de la misma manera toma ese peligro. ¿Por qué? Porque solamente algunos eran los que, porque el Señor respeta esa voluntad de las personas. Pero entonces si vemos en versículo 4, ¿qué es lo que ustedes ellos tomaron esto y tomaron ese asnillo y tomaron esto? Pero si vemos en el versículo 5 dice, les pregunta, ¿qué es lo que están haciendo con este polluelo? Y ¿qué es lo que quieren ustedes? Están haciendo, desatando este pollino. Y luego en el versículo 6 que dice, que esos discípulos dijeron como Jesús le había mandado. Pero entonces este pollino, la verdad, era un asnillo, todavía era un asno que nadie había todavía tomado, no había montado. Pero entonces ese asnillo, la verdad, estaba siendo preparado por el Señor. Por eso el dueño también es dueño de ese niño para poder prepararse, para poder ser preparado por ese momento. Todo fue preparado por ese momento. Pero entonces la Biblia no habla, no habla de todas las personas en el cual el Señor ha recibido su ayuda. No, entonces si vemos la Biblia podemos encontrar muchas historias en el cual como muchas personas pudieron ayudar al Señor, incluso a esa mujer que rompió ese perfume de alabastro para poder lavar los pies de Jesús, e incluso muchas personas, incluso esas mujeres que trataron de servir a la iglesia, incluso a Jesús en el sepulcro, como dice en Marcos 15, 4 hasta 41, incluso en Marcos 6, 15, cuando habla sobre también Nicodemo incluso quiso venir y compró ese perfume para el sepulcro del Señor, como dice en Juan 19:39, incluso en Marcos 15, desde el 43 hasta el 46, como José de Artimea tomó el cuerpo de Jesús y puso ese sepulcro y lo puso en el sepulcro. Por eso, si vemos a estas personas, son personas que han entregado lo que son de ellos para poder entregar delante del Señor. E incluso, digamos, el asnillo, incluso en el sepulcro, si el Señor, si Él no hubiera sido servido, entonces la obra de Jesús no hubiera hecho realizada y la obra de Jesús hubiera tenido muchos obstáculos. ¿Qué fue lo que hicieron a los discípulos en ese momento? Si vemos en versículo 7, Marcos 11:7, cuando que ellos tomaron sus mantos y lo pusieron en donde los niños para que Jesús se hubiera podido sentar. Incluso, ¿qué fue lo que las otras personas hicieron? Si vemos versículo 8, muchas personas tuvieron sus mantos en el camino y otros cortaron ramas de árboles y lo pusieron en el camino. ¿Pero qué significa esto? Porque Jesús pisaba eso al caminar. Estaba aceptando de que uno era humilde y está enalteciendo a esa persona, a Jesús en ese momento. Pero ¿qué es lo que ellos estaban haciendo? Ellos
aunque no supieron en ese momento de que Él era el Salvador de su espíritu, pero de todas maneras en ese momento ellos aceptaron a Jesús como el Mesías, como el Hijo de David. Tenían que declarar esto. Incluso si nosotros vemos en Juan, en Apocalipsis 7:9, que dice que es una rama, es esa rama en el cual también esas palmas en las cuales usan las personas para poder glorificar al Cordero en ese momento. Pero ¿qué es lo que significaba esto? Está hablando, este momento, esa entrada de Jesús, era esa parábola de la venida de Jesús, de que Jesús volverá de nuevo, que nosotros en ese momento ciertamente volveremos a tener ese encuentro con el Rey. Pero podemos ver de que Jesús no obligó a las personas, sino que cada uno de ellos hicieron pues esto voluntariamente, aunque no supieron exactamente lo que Jesús estaba haciendo. Pero de todas maneras, cada uno de ellos hicieron lo que ellos tuvieron que hacer para poder realizar esta obra. A las personas que tomaron su manto y la pusieron en el piso, estas personas Jesús no les dijo qué es lo que ellos estaban haciendo, pues gastando a sus mantos, sino que cada uno de ellos pues vinieron a entregar lo que era de Dios. Pero hay algunas personas, si vemos en Marcos 14:4, son las personas que dijeron que porque ellos echaban a perder ese perfume. E incluso en Juan 12:19, cuando habla sobre cómo ellos pues estaban menospreciando y desperdiciando lo que era de Dios, pues lo que era de ellos por Dios, sino que ellos estaban entregando delante de Dios para poder servir al Señor. Pero entonces, si vemos en el versículo 9, Marcos 11:9, entonces si vemos, si en Marcos, en Mateo, en Lucas hablan de diferentes maneras, y dice que cuando iban los que iban delante de él y que venían detrás de él, pues decían en voces. Pero ¿qué significa? Que Jesús en ese momento iba en Galilea, incluso él había venido desde Berea, incluso pasó por el pueblo donde Bartimeo, el ciego, pido delante del Señor, y también pasó por Betania, y en ese momento muchas personas comenzaron, una gran multitud comenzaron a tomar. Por eso las personas de atrás lo seguían a él, porque a muchas personas, mucha gran multitud lo seguían a él. Pero entonces habían muchas personas estaban en él, y había más de 10,000 personas en ese momento, más o menos, y las personas que estaban enfrente de él estaban en ese lugar, habían mucho más, y las personas que lo habían aceptado a él era una gran multitud, y eran personas que estaban teniendo esa gran entrada del Señor. Pero entonces las personas, los fariseos y los saduceos, que eran líderes, la verdad, en ese momento, al ver lo que Jesús y toda la multitud estaban haciendo, la verdad se sorprendieron a ver esa gran multitud, porque ellos querían matarlo luego de las fiestas. Pero entonces, aunque esa gran multitud no sabían exactamente la razón, exactamente cuál era la razón por la cual Jesús estaba viniendo, pero entonces esto nos está diciendo lo que en ese momento lo que el Señor estaba realizando. Si nosotros vemos qué es lo que dice: Hosana, bendito que viene entre los nombres del Señor. Pero entonces en ese momento, ¿qué es lo que estaban haciendo? Era como esas palabras donde ellos hacían, y esa alabanza que daban para poder aceptar al Mesías. Y decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, como dice el versículo 10, que viene, Hosana en las alturas. En ese momento en el cual entregaban
Ellos no sabían de que todas en esas festividades, en ese momento, con muchas ovejas iban a ser sacrificadas. Jesús, de la misma manera como esas ovejas, iba a ser sacrificada en ese momento. Pero esos discípulos y las personas no sabían acerca de esto. Pero Él, al realizar esta entrada, ¿qué es lo que estaba diciendo? Estaba mostrando de que a Él volverá de nuevo y de que Él ciertamente entró en el pueblo, entró en Jerusalén, de que Él no solamente murió en ese momento, sino que Él resucitará en ese día y Él testificará en ese día. Y los que testifican esto, ¿quiénes son? Son los cristianos, son los cristianos son quienes protegerán esto. Que a través de esa entrada de Jesús hubo, pues esto hizo un gran, realizó unas grandes maneras, realizó algo grande en Jerusalén al entrar en el templo. Pero aunque Jesús no hubo entrado de una manera, pues, maravillosa o pues de gran manera, pero tenemos que saber de que el Señor volverá de nuevo como Rey y Él vendrá con grandes cosas. Y queridos hermanos, nosotros, aunque Jesús no hubiera entrado de esa manera, nosotros, si verdaderamente somos cristianos, no debemos menospreciar esto. Espero que cada uno de nosotros no menospreciemos esto, de que cada uno de nosotros no tengamos ningún momento o tiempo para poder menospreciar a la iglesia. Y espero que así sea. Aunque aunque los cristianos no son muchos y aunque no muchas personas fueron escritas en la Biblia, el Señor sirvieron al Señor. Pero también nosotros tenemos que recordar que hubieron muchos que también menospreciaron a Jesús. Pero aunque no son muchos los que se sacrifican por el Señor, de todas maneras, a través de ellos, la obra de Jesús está siendo realizada. Y solamente a estas personas, la verdad, serán glorificadas por el Señor. ¡Aleluya! Oremos en este momento, oremos para que cada uno de nosotros seamos cristianos, esos verdaderos cristianos. Cuando nosotros seamos cristianos, el Señor nos reciba. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han recibido tu palabra. Recíbelos a cada uno de ellos y ayuda, Señor, que ellos puedan recibir lo que es de ti. Ayuda, Señor, que en nuestra iglesia puedan haber muchos cristianos. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos buscarte y así podamos tener ese corazón que anhela de ti. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros vamos a estar llenos de ti. No haya ninguno que no seamos quitados de tu fe. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, entreguémonos delante del Señor. En esta hora, entreguemos delante del Señor. Todos de pie y vamos a orar en un corazón verdadero. 여기 있사오니 나를 보내소서. 나의 마음
몸 주께 드리오니 주 받으옵소서. 주님 내가 여기 있사오니 나를 써 주소서. 가진 것 모두 다 주께 드리오니 주 받으옵소서. 할렐루야 주님 내가 여기 있사오니 나를 보내소서. 나의 맘 나의 몸 주께 드리오니 주 받으옵소서. 주님 내가 여기 있사오니 나를 써 주소서. 가진 것 모두 다 주께 드리오니 주 받으옵소서. 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros de nuestra iglesia y todos los verianos y en sus familias 영원히 함께 por todos los siglos. 있을지어다. 아멘. 자, 우리 모두 일어서셔서 Por favor, todos de pie y demos gloria delante del Señor. 그리고 어제는 También el día de ayer 정말
저의 그 자식의 결혼식을 Hubo una gran bendición para nuestra familia y pues mi hijo se casó el día de ayer y todos nuestros miembros de nuestra iglesia tuvieron mucho interés y pues nos sirvieron de gran manera y pues nos amaron de gran manera y la verdad 과분한 nos han dado un gran amor que no puedo pues hablar y no puedo expresar con nuestras palabras. 하는데 Y pues tengo muchas deudas que tengo que pagar a cada uno de ustedes por ese amor que nos han dado. Verdaderamente quiero darles las gracias y espero que podamos triunfar por una semana y así nosotros dentro del Señor siempre podamos triunfar. 간절히 바랍니다. 여러분께 많은 Y les bendigo para que tengan una gran bendición de Dios. 사랑하는 여러분, 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.